Las 2:17 de la madrugada. El edificio corporativo Torres Diamante permanecía en silencio, sus 30 pisos de cristal y acero reflejando las escasas luces de la ciudad dormida. En el último nivel, detrás de puertas de caoba importada, Valeria Ochoa revisaba por tercera vez el informe financiero que presentaría al Consejo Directivo en menos de 6 horas. CEO, a los 32 años, de una de las corporaciones farmacéuticas más poderosas del país. Valeria había sacrificado todo por llegar a la cima. Relaciones, amistades, la posibilidad de una familia. Su reflejo fantasmal en el ventanal le devolvía la mirada de una mujer impecable pero vacía, perfectamente vestida incluso a esta hora inhumana, con el cabello recogido en un moño que no permitía ni un solo mechón rebelde. El sonido metálico de un carrito la arrancó de sus pensamientos. Valeria frunció el ceño. A esta hora, el edificio debería estar completamente vacío excepto por el guardia de seguridad en la entrada principal. Se acercó a la puerta de su despacho y la entreabrió con cautela. Por el pasillo de mármol avanzaba Diego Serrano, el conserje del turno nocturno. Llevaba 3 meses trabajando en Torres Diamante, siempre discreto, siempre eficiente. Valeria apenas había intercambiado más que saludos protocolarios con él, como hacía con todo el personal de limpieza. Eran invisibles en su mundo de juntas directivas y negociaciones millonarias. Pero algo en la escena la detuvo. Diego no estaba limpiando. Empujaba su carrito con prisa inusual, mirando constantemente su reloj, con una expresión de preocupación que contrastaba con la serenidad habitual que mostraba durante sus rondas nocturnas. Llevaba algo bajo el brazo, un paquete envuelto en papel de periódico. Valeria observó cómo Diego desaparecía por las escaleras de emergencia en lugar de tomar el ascensor. Extraño. Las escaleras conducían a las plantas técnicas, áreas restringidas donde solo el personal de mantenimiento especializado tenía acceso autorizado. Debería volver a su informe. Debería ignorar la curiosidad que comenzaba a despertar en ella. Pero algo, quizás el cansancio acumulado de semanas, sin dormir más de 4 horas, quizás una intuición inexplicable, la impulsó a seguirlo. Si te está gustando esta historia, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal. Deja un comentario diciéndome desde dónde estás viendo. Me encanta saber de ustedes. Valeria se quitó los tacones del diseñador y los dejó junto a su escritorio. Descalza, sigilosa como una sombra, abrió la puerta de las escaleras por donde Diego había desaparecido minutos antes. El eco de pasos distantes resonaba en el hueco vertical. Descendía, no subía hacia las plantas técnicas. Cada escalón frío contra sus pies descalzos la alejaba más del mundo corporativo que conocía y dominaba. Pasó el piso 29, el 28, el 20. Diego seguía bajando con determinación. Valeria mantuvo la distancia suficiente para no ser detectada, pero cerca como para no perderlo en el laberinto de escaleras y rellanos. Finalmente, en el sótano 2, Diego abandonó las escaleras. Valeria esperó unos segundos antes de asomarse. Lo vio caminar por un corredor de servicio que ella ni siquiera sabía que existía, iluminado apenas por luces de emergencia que proyectaban sombras inquietantes sobre las paredes de hormigón. Al final del pasillo, Diego se detuvo frente a una puerta metálica sin identificación. Sacó un manojo de llaves, abrió con movimientos rápidos y entró, cerrando tras de sí. Valeria se acercó con el corazón acelerado. ¿Qué hacía el conserje en las entrañas del edificio corporativo a las 2:30 de la madrugada? ¿Estaba robando? ¿Vendiendo información confidencial? La posibilidad la alarmó. Como CEO, era su responsabilidad proteger los activos de la empresa. Pegó el oído a la puerta metálica.
Silencio. Luego, muy débilmente, escuchó algo que la desconcertó por completo. La voz suave de Diego, como si estuviera hablándole a alguien con ternura infinita. Y después, imposible pero inconfundible, la risa cristalina de un niño. Valeria giró el picaporte con cuidado. La puerta no estaba cerrada con llave. Se abrió sin hacer ruido, revelando una escena que jamás habría imaginado en las profundidades de su imponente rascacielos corporativo. La habitación era un antiguo cuarto de máquinas reconvertido. Las paredes de hormigón conservaban las marcas de tuberías removidas hacía décadas, pero alguien, evidentemente Diego, había transformado aquel espacio industrial en algo completamente inesperado, un hogar improvisado. En un rincón, un colchón cubierto con sábanas limpias pero remendadas. Junto a él, cajas de cartón haciendo las veces de estanterías, llenas de ropa doblada meticulosamente. Un hornillo eléctrico pequeño sobre una superficie improvisada. Y lo más sorprendente, dibujos infantiles pegados con cinta adhesiva en las paredes grises, explosiones de color que contrastaban brutalmente con la austeridad del lugar. Diego estaba arrodillado junto al colchón. A su lado, un niño de unos 7 años con ojos enormes y expresión seria, demasiado seria para su edad, sostenía un inhalador. El pequeño respiraba con dificultad. Cada exhalación era un silbido preocupante. «Tranquilo, Mateo», murmuraba Diego con voz calmada mientras revisaba el pulso de su hijo en la muñeca. «Ya pasó lo peor. Respira conmigo. Despacio. 1, 2, 3». El niño imitaba el ritmo respiratorio de su padre, sus pequeños hombros subiendo y bajando con esfuerzo. Diego desenvolvió el paquete que llevaba bajo el brazo. Un sándwich y una manzana, claramente restos de algún evento corporativo en los pisos superiores. «¿Mejor?», preguntó colocando su mano en la frente del pequeño. Mateo asintió débilmente. «Papá, tengo sed». Diego se levantó para alcanzar una botella de agua reutilizada, y fue entonces cuando vio a Valeria de pie en el umbral de la puerta, descalza, con su traje de diseñador completamente fuera de lugar en aquel refugio clandestino. El tiempo pareció detenerse. El color abandonó el rostro de Diego. Sus ojos, que Valeria nunca había observado realmente hasta ese momento, reflejaban puro terror. No era miedo a ser descubierto robando o haciendo algo ilícito. Era el miedo visceral de un padre que acaba de ver su frágil castillo de naipes a punto de derrumbarse. «Señora Ochoa», susurró, su voz quebrándose. Instintivamente se colocó entre Valeria y su hijo, un gesto de protección tan primitivo como conmovedor. Valeria abrió la boca, pero ninguna palabra salió. Todas las frases que habitualmente dominaba en salas de juntas, todas las órdenes que daba sin pestañear, todas las reprimendas que había perfeccionado durante años de ascenso corporativo, se evaporaron ante la escena frente a ella. «¿Quién es?», preguntó Mateo con voz débil desde el colchón, intentando incorporarse para ver mejor a la desconocida. «Nadie, hijo. Quédate acostado», respondió Diego sin apartar la mirada de Valeria. Luego, con una dignidad que contrastaba con su situación desesperada, añadió: «Por favor, déjeme explicar». Valeria finalmente encontró su voz. «¿Vives aquí, en el sótano de mi edificio?» «Temporalmente», respondió Diego, cada palabra medida con cuidado. «Solo hasta que consiga reunir el depósito para un apartamento. No estoy robando nada, señora. Solo uso un espacio que estaba abandonado. Limpio el doble para compensar. Trabajo más horas de las que me pagan». «Hay un niño», interrumpió Valeria, todavía procesando la información. «Un niño enfermo viviendo en un sótano». La acusación implícita golpeó a Diego como una bofetada. Sus mandíbulas se tensaron. «Mateo está perfectamente cuidado. Tiene sus medicinas, sus comidas.
Va a la escuela puntualmente todas las mañanas. Yo me aseguro de eso. En un sótano, repitió Valeria, la incredulidad tiñendo su voz. En un refugio seguro, corrigió Diego con fiereza controlada. No es lo ideal, lo sé perfectamente, pero es mejor que la calle, que es donde estaríamos si no fuera por este lugar. Valeria observó al niño en el colchón. Mateo la miraba con una mezcla de curiosidad y temor, sujetando su inhalador como si fuera un talismán. Llevaba un pijama limpio pero desgastado, con un parche remendado en la rodilla. A su lado, una mochila escolar desgastada y un cuaderno con dibujos a lápiz. ¿Asma?, preguntó Valeria, señalando el inhalador. Diego asintió. Crisis ocasionales, especialmente cuando hay cambios de temperatura. Por eso este lugar es problemático. La humedad no ayuda. Pero controlar sus síntomas. Tengo experiencia. ¿Experiencia? Una sombra cruzó el rostro de Diego. Era paramédico. Antes. Esa palabra contenía toda una historia que Valeria intuía compleja y dolorosa. Miró alrededor del refugio improvisado con nueva perspectiva. Todo estaba impecablemente organizado pese a las circunstancias. La ropa doblada, los medicamentos alineados en una caja con etiquetas hechas a mano, los útiles escolares guardados con orden. No era caos ni desesperación. Era supervivencia dignificada. No puede quedarse aquí, dijo Valeria finalmente. Es inaceptable. Diego palideció aún más. Por favor, señora Ochoa. Solo necesito 2 meses más. Estoy ahorrando cada centavo. Trabajo turnos dobles los fines de semana en otro edificio. Ya casi tengo suficiente para el depósito. No me entiende, interrumpió Valeria, sorprendiéndome a sí misma por lo que estaba a punto de decir. No puede quedarse aquí porque hay habitaciones de servicio en el piso 3. Pequeñas, pero con ventanas, calefacción adecuada, baño privado. Fueron diseñadas para personal de guardia, pero llevan años sin usarse. El silencio que siguió fue absoluto. Diego la miraba como si le hubiera hablado en un idioma extranjero. ¿Por qué haría eso por nosotros?, preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. Valeria se hizo la misma pregunta. ¿Por qué? Ella no hacía caridad, no se involucraba en las vidas personales de sus empleados. Su regla de oro era mantener la distancia profesional, no crear vínculos emocionales que pudieran nublar su juicio empresarial. Pero había algo en los ojos de Diego, en la forma en que protegía a su hijo, en la dignidad con la que enfrentaba su situación desesperada, que tocaba algo profundo en ella, algo que creía haber enterrado hacía años bajo capas de ambición y frialdad profesional. Porque ningún niño debería vivir en un sótano, respondió finalmente, su voz más suave de lo que había sido en años. Y porque claramente usted está haciendo todo lo humanamente posible por su hijo. Eso merece reconocimiento. No quiero caridad, dijo Diego con firmeza. No acepto nada que no pueda ganar con mi trabajo. No es caridad, replicó Valeria, adoptando automáticamente su tono corporativo. Es una reasignación de recursos infrautilizados. La habitación del piso 3 está vacía. Usted ya trabaja aquí, lo cual la convierte en una solución lógica para el personal de guardia nocturno. Considérelo una prestación laboral. Diego la estudió largamente, buscando la trampa, el interés oculto. Valeria sostuvo su mirada sin pestañear. ¿Y qué espera a cambio?, preguntó finalmente. Que siga haciendo su trabajo tan bien como hasta ahora, respondió Valeria. Y que me explique cómo un paramédico termina trabajando como conserje nocturno. Mateo tosió débilmente desde el colchón. Diego giró instantáneamente, toda su atención en su hijo. Le acomodó la almohada, le acercó el agua, revisó su respiración con manos expertas que efectivamente revelaban entrenamiento médico. Ahora no, dijo Diego sin mirar a Valeria.
Mateo necesita descansar. Mañana entonces, concedió Valeria. Se sorprendió al escuchar negociar horarios para conversaciones personales. Que vengan a mi oficina a las 3 de la tarde. Traeré la documentación para la habitación del piso 3. Se giró para marcharse, pero la voz del niño la detuvo. Gracias, señora bonita. Valeria se volvió. Mateo la miraba con ojos enormes y brillantes, una sonrisa tímida iluminando su rostro pálido. Era probablemente el agradecimiento más sincero que había recibido en años, más genuino que todas las reverencias de sus subordinados o las felicitaciones huecas de sus socios comerciales. Descansa, pequeño, respondió, y por primera vez en mucho tiempo sonrió con algo parecido a la calidez. Valeria no regresó a su oficina inmediatamente. Se quedó en el pasillo del sótano, apoyada contra la pared fría, su corazón latiendo con una intensidad que nada tenía que ver con el ejercicio físico de bajar 30 pisos por las escaleras. ¿Qué acababa de hacer? En menos de 10 minutos había violado al menos 3 políticas corporativas: ofrecer alojamiento no autorizado, comprometerse a proporcionar beneficios sin consultar con recursos humanos e involucrarse personalmente en la vida de un empleado de bajo nivel. Su teléfono vibró. Joaquín Montero, su vicepresidente ejecutivo y la persona más cercana que tenía a un confidente, aunque sus conversaciones rara vez trascendían lo profesional. ¿Dónde estás? Tu auto sigue en el estacionamiento, pero no contestas en tu oficina. Valeria miró la pantalla sin responder. ¿Cómo explicar que estaba descalza en un sótano de servicio, acabando de descubrir que uno de sus empleados vivía clandestinamente con su hijo en las entrañas del edificio que ella supuestamente controlaba por completo? Decidió no explicar. Aún, estoy revisando instalaciones. Te veo en la reunión del consejo a las 8. Subió lentamente por las escaleras, sus pies descalzos marcando un ritmo diferente al habitual taconeo de sus Louboutin. En algún momento entre el piso 15 y el 20, admitió para sí misma una verdad incómoda. No había seguido a Diego solo por preocupación corporativa o curiosidad casual. Llevaba semanas observándose inconscientemente la forma en que limpiaba con meticulosidad casi obsesiva. Como siempre saludaba al guardia de seguridad con respeto genuino. El modo en que organizaba los suministros de limpieza con una precisión que sugería entrenamiento técnico. Había algo en él que no encajaba con la simple narrativa de conserje nocturno. Y ahora entendía por qué. Diego Serrano no era simplemente un hombre limpiando pisos. Era un padre desesperado haciendo lo imposible por su hijo, sacrificando orgullo y estatus por supervivencia. Al llegar a su oficina, Valeria se permitió 5 minutos sentada en su silla ergonómica de $5,000, mirando por el ventanal que daba a la ciudad. 30 pisos más arriba que el sótano, donde un niño de 7 años dormía sobre un colchón en el suelo. La ironía no pasó desapercibida. A las 7 de la mañana, Valeria ya había completado 3 tareas que normalmente habría delegado a su asistente personal. Revisar las habitaciones de servicio del piso 3 para verificar su condición, contactar discretamente con mantenimiento para una limpieza urgente y preparar una justificación corporativa para la asignación de alojamiento temporal. A las 8 a.m. exactas, entró en la sala de juntas, donde 8 ejecutivos esperaban con expresiones tensas. La reunión del consejo directivo prometía ser brutal. Los últimos resultados trimestrales habían sido decepcionantes, y varios accionistas grandes presionaban por recortes agresivos. Señora Ochoa, saludó Ricardo Mendoza, el director financiero, con su habitual mezcla de deferencia y condescendencia. Esperamos su análisis sobre las proyecciones. Durante las siguientes 3 horas,
Valeria funcionó en piloto automático corporativo. Defendió decisiones estratégicas. Rechazó propuestas de recortes que consideraba cortoplacistas. Negoció compromisos temporales con accionistas inquietos. Su mente, entrenada para la multitarea ejecutiva, procesaba informes financieros mientras simultáneamente no podía dejar de pensar en un niño con asma durmiendo en un sótano. Los costos de personal siguen siendo el mayor gasto controlable, insistía Mendoza por tercera vez. Recomiendo reducir al menos 15% del personal de servicio. Podemos externalizar limpieza y seguridad. No, respondió Valeria con firmeza que admitía cero debate. Perdón, he dicho que no. El personal de servicio conoce nuestros protocolos de seguridad para información confidencial. Externalizar crearía vulnerabilidades inaceptables. Era una justificación técnica para una decisión que acababa de tomar por razones completamente personales. No iba a despedir a Diego Serrano. La reunión terminó con soluciones a medias y frustraciones contenidas. Valeria regresó a su oficina con un dolor de cabeza pulsante y la certeza de que había dejado que sus emociones influyeran en decisiones corporativas. Era exactamente lo que había jurado nunca hacer. Su asistente, Carolina, entró con su habitual eficiencia. Señora Ochoa, tiene una llamada de... Cancela todo entre las 3 y las 4 de la tarde, interrumpió. Valeria. Carolina parpadeó, sorprendida. Valeria Ochoa nunca cancelaba compromisos sin previo aviso. ¿Todo? Tiene programada la videoconferencia con los inversionistas europeos. Reprográmala. Es importante. Mientras Carolina salía visiblemente confundida, Valeria abrió la carpeta de personal de Diego Serrano que había solicitado discretamente esa mañana. La información era escasa. Edad, 34 años. Contratado hace 3 meses como personal de limpieza turno, nocturno. Referencias laborales, excelentes de sus 2 empleos anteriores, ambos también en limpieza. Educación declarada, secundaria completa. Pero en la sección de beneficiarios de emergencia, Valeria encontró algo revelador. Mateo Serrano, 7 años, hijo. Y en las líneas de contacto de emergencia, solo un número de teléfono móvil, sin dirección permanente. Diego había estado técnicamente sin hogar todo este tiempo, y nadie en recursos humanos lo había detectado o le había importado lo suficiente para investigar. A las 3 p.m. en punto, su intercomunicador sonó. Señora Ochoa, hay un señor Diego Serrano con un niño en recepción. Dicen que tienen cita, pero no aparece en su agenda. Que suban inmediatamente, ordenó Valeria, su corazón acelerándose inexplicablemente. 5 minutos después, Diego entraba en su oficina con Mateo de la mano. Ambos llevaban ropa limpia, pero evidentemente vieja. Diego había intentado disimular las arrugas de su única camisa presentable, y Mateo llevaba una mochila escolar que parecía pesar más que él. El niño observó la oficina con ojos enormes, claramente intimidado por el espacio enorme, los muebles de diseñador, el ventanal que ofrecía vistas panorámicas de la ciudad. Es como un castillo en el cielo, susurró Mateo, sin soltar la mano de su padre. Valeria sintió algo quebrarse ligeramente en su pecho. Siéntense, por favor. Diego ayudó a Mateo a acomodarse en una de las sillas de visita antes de tomar asiento él mismo, con la espalda recta y manos sobre las rodillas. Postura militar, notó Valeria. Otro detalle que no encajaba con la narrativa de conserje. He preparado la documentación para la habitación del piso 3, comenzó Valeria, adoptando su tono profesional como armadura. Está lista para ocuparse inmediatamente. Incluye baño privado, pequeña cocina, área de estar, modesta pero funcional. Le extendió una carpeta a Diego, quien la tomó con manos que temblaban ligeramente.
El acuerdo, continuó Valeria, es simple. La habitación se considera parte de su compensación laboral como personal de guardia nocturno, sin costo adicional, pero vinculada a su empleo. Si deja la empresa, deberá desalojar con 30 días de aviso. Diego hojeaba los documentos, leyendo cada línea con atención de alguien acostumbrado a buscar letras pequeñas y trampas ocultas. ¿Por qué hace esto?, preguntó finalmente, levantando la mirada para estudiar a Valeria con intensidad desconcertante. No. Me conoce. Podría ser cualquier cosa. Un mentiroso, un criminal, alguien que abuse de su generosidad. Podría, concedió Valeria, pero no lo es. He revisado su expediente. Referencias laborales impecables, puntualidad perfecta, ningún incidente en 3 meses. Y además, hizo una pausa, buscando las palabras correctas. Además, presionó Diego. Además, reconozco la desesperación controlada cuando la veo. La determinación de hacer lo correcto incluso en circunstancias imposibles. Eso no se puede fingir. Diego sostuvo su mirada durante un largo momento. Valeria vio algo cambiar en sus ojos, la desconfianza dando paso cautelosamente a algo parecido a la esperanza. Acepto, dijo finalmente, pero con una condición. Valeria levantó una ceja. No estaba acostumbrada a que empleados de bajo nivel le impusieran condiciones. Quiero trabajar horas extras para compensar el valor de la habitación. Limpiaré pisos adicionales. Me quedaré más tiempo. Lo que sea necesario. No aceptaré esto como caridad. Antes de que Valeria pudiera responder, Mateo intervino con la franqueza inocente de los niños. Papá siempre dice que los hombres de verdad ganan lo que reciben, que el orgullo es importante incluso cuando tienes hambre. Las palabras del niño resonaron en la oficina como una campana. Diego se sonrojó ligeramente, claramente avergonzado de que su hijo revelara tanto sobre su situación. No es necesario, comenzó Valeria, pero Diego la interrumpió con firmeza. Para mí sí. Es la única manera en que puedo aceptar. Valeria lo evaluó silenciosamente. Conocía ese tipo de orgullo, la necesidad de mantener la dignidad incluso en la derrota. Lo había visto en su propio padre cuando la empresa familiar quebró años atrás, antes de que ella reconstruyera todo desde las cenizas. De acuerdo, cedió, pero las horas extras se pagarán apropiadamente. No permitiré trabajo no remunerado en mi edificio. Diego asintió, visiblemente aliviado por alcanzar un compromiso que preservaba su dignidad. Ahora, continuó Valeria, girándose hacia Mateo, háblame de la escuela. ¿Qué grado cursas? Los ojos del niño se iluminaron. 2º grado. Me gusta matemáticas y dibujo. Mi maestra, la señorita Laura, dice que dibujo muy bien para mi edad. ¿Y qué te gusta dibujar? Edificios, respondió Mateo con entusiasmo. Edificios altos como este. Y hospitales. Quiero construir hospitales cuando sea grande, para que la gente enferma tenga lugares bonitos donde curarse. Valeria sintió algo moverse en su pecho. Este niño, que había dormido en un sótano, que luchaba con asma, que no tenía hogar permanente, soñaba con construir refugios para otros. Es un sueño admirable, dijo sinceramente. Como mi papá, añadió Mateo con adoración evidente en su voz. Él salvaba personas antes. Cuando llegaban las ambulancias, papá sabía exactamente qué hacer. Valeria miró a Diego, quien se había tensado visiblemente. Mateo, ve al baño, por favor, dijo Diego suavemente, pero con tono que no admitía debate. El niño obedeció sin protestar, claramente acostumbrado a reconocer cuando los adultos necesitaban hablar en privado. Cuando la puerta se cerró, Diego exhaló lentamente. Era paramédico, confirmó lo que Valeria ya había intuido. 10 años de experiencia. Trabajé en algunas de las zonas más complicadas de la ciudad.
accidentes de tráfico, sobredosis, violencia doméstica, todo. ¿Qué pasó? Diego cerró los ojos brevemente, como si la pregunta despertara memorias dolorosas. Mi esposa, Lucía, murió hace 2 años. Cáncer pancreático, agresivo, rápido, imparable. Mateo tenía 5 años. Gasté todos nuestros ahorros en tratamientos. Vendí nuestro apartamento. Me endeudé con cualquiera que me prestara dinero. Nada funcionó. Su voz era controlada, pero Valeria percibió el océano de dolor bajo la superficie. Cuando ella murió, me quedé con Mateo, deudas masivas y un trabajo que de repente no podía hacer. Cada vez que sonaba la alarma de emergencia médica, veía a Lucía en la camilla. No podía funcionar, no podía concentrarme. Era un peligro para los pacientes. Lo dejó, completó Valeria. Me despidieron, corrigió Diego con honestidad brutal. Después de 3 errores graves en el campo. No lastimé a nadie, pero pude haberlo hecho. Era lo correcto despedirme. Yo en su lugar habría hecho lo mismo. ¿Y los trabajos de limpieza? Era lo único que podía conseguir sin referencias de paramédico. Pagaba menos, pero me permitía estar cerca de Mateo, trabajar cuando él dormía. Durante el día, mientras él está en la escuela, trabajo en otro edificio, dobles turnos, cualquier cosa que me permita reunir el dinero suficiente para... Se detuvo abruptamente. «¿Para?», presionó Valeria suavemente. Diego la miró directamente a los ojos. «Para ser nuevamente un padre del que Mateo pueda estar orgulloso. No solo un hombre que limpia pisos para sobrevivir, sino alguien que construye un futuro real para su hijo». El silencio que siguió estaba cargado de respeto mutuo. Valeria veía en Diego una determinación que reconocía en sí misma, la capacidad de levantarse después de la devastación y seguir luchando. «Los sueños de Mateo sobre construir hospitales», dijo finalmente Valeria, «no vienen de la nada. Provienen de un padre que le enseñó que ayudar a otros importa. Eso es algo de lo que estar orgulloso, Diego, independientemente de qué piso limpie». Diego parpadeó sorprendido, como si nadie hubiera validado su situación de esa manera en mucho tiempo. La puerta del baño se abrió y Mateo regresó, mirándolos con expresión preocupada. «¿Todo bien?». «Todo está perfecto, campeón», respondió Diego, su voz notablemente más cálida. «Señora Ochoa está siendo muy amable con nosotros». «Pueden mudarse a la habitación esta noche», informó Valeria. «He dado instrucciones a mantenimiento. Encontrarán ropa de cama limpia, artículos básicos de cocina y...». Dudó, consciente de que estaba a punto de cruzar otra línea. «Y he solicitado que se entregue una cama infantil apropiada». La antigua mobilia, el ala médica privada del Hospital San Rafael, permanecía en penumbra perpetua, como si el tiempo mismo se hubiera detenido en sus pasillos de mármol blanco. En la habitación 307, la más lujosa y aislada del complejo, las máquinas emitían su sinfonía mecánica constante. El respirador artificial con su ritmo hipnótico. Los monitores cardíacos parpadeando en verde fosforescente. El goteo intravenoso marcando segundos que se habían convertido en 20 años. Sobre la cama hospitalaria de última generación yacía Elena Márquez de Santillana, 42 años, aunque su rostro preservado artificialmente apenas mostraba el paso del tiempo. Cabello castaño, cuidadosamente peinado cada mañana por las enfermeras privadas. Manos delicadas reposando sobre sábanas de algodón egipcio de 1000 hilos. Un camisón de seda que costaba más que el salario mensual de la mayoría de las personas. Hermosa como una estatua de porcelana, igualmente inmóvil. Roberto Santillana observaba a su esposa desde el sillón de cuero italiano junto a la ventana, como había hecho incontables veces durante estas 2 décadas. 65 años, empresario textil,
uno de los hombres más ricos del país. Su imperio había crecido exponencialmente en estos 20 años, pero su corazón permanecía atrapado en aquel día fatídico. El accidente. Siempre volvía al accidente. Elena conducía de regreso a casa después de una cena benéfica. Llovía torrencialmente. Un camión perdió el control en la autopista. El Mercedes de Elena quedó comprimido como una lata de refresco. Los médicos dijeron que era un milagro que siguiera viva, aunque viva era un término técnico para describir su estado. Daño cerebral masivo, coma profundo, probabilidad de recuperación 0.01%. Pero Roberto había rechazado desconectar las máquinas. Gastó millones en la mejor atención médica. Consultó con especialistas de 3 continentes. Probó tratamientos experimentales que nunca funcionaron. Su hija Camila, que tenía 5 años cuando ocurrió el accidente, ahora tenía 25 y apenas recordaba a su madre despierta. «Papá, deberías ir a casa», dijo Camila desde la puerta. Alta, elegante, con los mismos ojos verdes de su madre. «Llevas aquí desde esta mañana». «Ya me voy», respondió Roberto sin moverse, como siempre. «Solo 5 minutos más». Camila suspiró. Esta conversación se repetía casi diariamente. Su padre dividía su tiempo entre dirigir su imperio empresarial y estas vigilias silenciosas junto a una mujer que no podía responder, no podía reconocerlo, no podía darle ninguna señal de que su devoción importaba. «Los médicos dijeron que no hay cambios», continuó Camila suavemente. «No habrá cambios, papá. Llevas 20 años esperando un milagro que no va a llegar». «Los milagros no siguen cronogramas médicos», murmuró Roberto. «Si esta historia te está llegando al corazón, asegúrate de suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna historia emocionante como esta. Tu apoyo significa todo». Tampoco siguen cronogramas de esperanza ciega. Las palabras fueron más duras de lo que Camila pretendía. Roberto finalmente la miró, y ella vio lo que siempre veía. Un hombre devastado intentando mantener la compostura, aferrándose a una promesa que le había hecho a su esposa la noche antes del accidente. «Pase lo que pase, Roberto, siempre estaremos juntos, prométemelo». Él lo había prometido, y Roberto Santillana no rompía sus promesas. En el pasillo exterior, el sonido de un carrito de limpieza interrumpió el silencio. Rosa Mendoza, la encargada del turno nocturno, empujaba su equipo con la eficiencia de alguien que conocía cada rincón del hospital. 58 años, 30 de ellos trabajando en San Rafael, primero como auxiliar de enfermería y luego, cuando los recortes presupuestarios redujeron personal, como limpiadora. «Buenas noches, don Roberto», saludó con respeto, asomándose discretamente. «¿Limpio ahora o prefiere que regrese más tarde?» «Adelante, Rosa, no nos molesta». Rosa entró empujando su carrito, pero no venía sola. Detrás de ella, un joven de 23 años con rasgos que mezclaban la herencia indígena de su madre y rasgos que Rosa nunca mencionaba. Matías Mendoza había acompañado a su madre al hospital desde que era adolescente, ayudándola con las tareas más pesadas. Pero Matías no era un simple ayudante de limpieza. Alto, delgado, con manos que se movían con precisión inusual, Matías había estudiado medicina durante 3 años, antes de que las finanzas familiares lo obligaran a abandonar la universidad. Demasiado orgullo para pedir ayuda, demasiado responsable para dejar sola a su madre después de que su padre los abandonara. Matías había guardado sus sueños en un cajón y tomado un trapeador, pero nunca dejó de leer. Revistas médicas descartadas, libros de texto de segunda mano, cualquier conocimiento que pudiera absorber mientras limpiaba quirófanos y habitaciones de pacientes. «Matías, empieza por el baño», instruyó Rosa.
Yo me encargo del piso aquí. El joven asintió, pero su mirada se desvió inevitablemente hacia la cama donde yacía Elena. Había limpiado esta habitación cientos de veces en los últimos 5 años, y cada vez sentía la misma tristeza ante la tragedia silenciosa que representaba. Una mujer hermosa atrapada entre la vida y la muerte, un esposo que se negaba a soltar, una hija que había crecido sin madre. Mientras limpiaba, Matías observó los monitores con ojo entrenado. Frecuencia cardíaca, 68 latidos por minuto. Presión arterial, 110/70. Saturación de oxígeno, 98%. Números perfectos para alguien técnicamente estable, pero completamente ausente. Excepto, Matías frunció el ceño. Algo en el monitor de ondas cerebrales le llamó la atención. Un patrón irregular. Un pico que no debería estar ahí. Probablemente una interferencia eléctrica, razonó. Estos equipos antiguos a veces generaban lecturas falsas, pero no pudo apartar la mirada. ¿Sucede algo, muchacho?, preguntó Roberto, notando su atención en los monitores. Matías se sobresaltó. No, señor, disculpe, no quise entrometerme. ¿Entiendes lo que muestran esas máquinas? Hubo un momento de vacilación. Matías podía fingir ignorancia, continuar siendo invisible como se esperaba del personal de limpieza, o podía admitir la verdad. Estudié medicina 3 años, señor, dijo finalmente, antes de tener que dejarlo. Roberto lo evaluó con nueva atención. ¿Y qué ves en esos monitores? Probablemente nada, respondió Matías con cautela. Pero hay un patrón en las ondas cerebrales que no es completamente consistente con coma profundo prolongado. Podría ser interferencia del equipo ¿o qué? O algún nivel de actividad neuronal que los médicos no han detectado. El silencio que siguió fue absoluto. Rosa había dejado de limpiar y miraba a su hijo con expresión de advertencia. No involucrarse, no dar falsas esperanzas, no cruzar las líneas que separaban a los ricos de los pobres, a los médicos de los limpiadores. Camila se acercó lentamente a Matías. ¿Estás diciendo que mi madre podría tener actividad cerebral? Estoy diciendo que veo un patrón irregular, corrigió Matías cuidadosamente. Pero no soy neurólogo. Sería necesario hacer estudios más profundos para... Los hemos hecho, interrumpió Roberto con voz cansada. Docenas de estudios, los mejores especialistas del país. Todos dicen lo mismo, daño cerebral irreversible, sin posibilidad de recuperación. Con todo respeto, señor, Matías eligió sus palabras cuidadosamente. ¿Cuándo fue el último estudio neurológico completo? Roberto intercambió miradas con Camila. ¿Hace 3 años? La neurociencia ha avanzado considerablemente en 3 años, continuó Matías, su pasión por el tema venciendo su prudencia. Nuevas técnicas de imagen cerebral, estudios sobre neuroplasticidad, casos documentados de pacientes en coma prolongado que muestran signos de conciencia minimal que los equipos antiguos no pueden detectar. ¿De dónde sacas toda esa información?, preguntó Camila, genuinamente curiosa. Matías señaló su carrito de limpieza, donde, entre los productos de limpieza, había una revista médica doblada, Journal of Neuroscience, edición reciente. Leo durante mis descansos, admitió con una mezcla de vergüenza y orgullo. Sé que no puedo ejercer la medicina, pero no puedo dejar de aprender sobre ella. Roberto se levantó lentamente de su sillón. Se acercó a Matías, estudiándolo intensamente. El joven sostuvo su mirada, sin mostrar la intimidación que ciertamente sentía ante uno de los hombres más poderosos del país. Rosa, dijo Roberto sin apartar la vista de Matías, tu hijo tiene conocimientos médicos. Incompletos, señor, respondió Rosa nerviosamente. Solo 3 años de universidad. No es doctor, no está certificado.
Pero ve algo que nadie más ha visto, interrumpió Roberto. O al menos hace preguntas que nadie más ha hecho en años. Se giró hacia Camila. Llama al doctor Salazar. Quiero un nuevo panel completo de estudios neurológicos, los más avanzados disponibles. Papá, ya sabes lo que dirán. Hazlo. El tono no admitía discusión. Camila sacó su teléfono y salió al pasillo para hacer la llamada. Roberto volvió su atención a Matías. ¿Por qué dejaste la medicina? La pregunta era directa, sin adornos de cortesía corporativa. Mi padre nos abandonó cuando yo tenía 20 años, respondió Matías con la misma honestidad directa. Mamá trabajaba 2 turnos para pagar mi universidad. Un día la encontré desmayada en la cocina por agotamiento. Los médicos dijeron que su cuerpo no resistiría continuar así. Yo podía seguir estudiando y dejarla matarse trabajando, o podía ayudarla. La decisión fue fácil. Sacrificaste tu futuro por tu madre. No lo veo como sacrificio, señor. Lo veo como una responsabilidad familiar. Roberto asintió lentamente, como si esa respuesta confirmara algo que buscaba. En 3 días, vendrá un equipo de neurólogos de la Universidad Johns Hopkins. Quiero que estés presente durante los estudios. Señor, tuviste algo que los médicos a los que les pago fortunas no vieron. Quiero saber si esos ojos observadores notan algo más. Don Roberto, intervino Rosa, su voz temblando. Con todo respeto, mi hijo no tiene autorización para estar en procedimientos médicos. Podría crear problemas legales para usted, para el hospital. Entonces lo contrataré como consultor médico, declaró Roberto, con la finalidad de alguien acostumbrado a resolver obstáculos con dinero. Problema resuelto. Matías miró a su madre, quien le devolvió una expresión de preocupación mezclada con orgullo. Esta era la oportunidad que él había creído perdida para siempre, pero también era un campo minado de expectativas y esperanzas de un hombre desesperado. Señor Santillana, dijo Matías cuidadosamente, no puedo prometer nada. Es muy posible que los neurólogos confirmen lo que ya saben, que mi observación no signifique nada, que... Lo sé, interrumpió Roberto, pero hace 20 años que nadie me da ni siquiera la posibilidad de esperanza. Tú acabas de darme eso. ¿Aceptas? Matías miró una vez más a la mujer en la cama. Elena Santillana, atrapada en su prisión de silencio, y luego miró a Roberto, un hombre que se negaba a rendirse pese a 2 décadas de devastación. Acepto, dijo finalmente. No tenía idea de que esa simple palabra cambiaría no solo su vida, sino la definición misma de lo que la medicina consideraba posible. 3 días después, la habitación 307 parecía una estación espacial de la NASA. Equipos de monitoreo neurológico de última generación rodeaban la cama de Elena, sus pantallas mostrando mapas tridimensionales de actividad cerebral con resolución nunca antes vista en el Hospital San Rafael. El doctor Frederick Salazar, neurólogo de Johns Hopkins, con 30 años de experiencia, ajustaba los electrodos en el cuero cabelludo de Elena con precisión milimétrica. Junto a él, 2 residentes monitoreaban las lecturas en tiempo real, y en un rincón, deliberadamente invisible pero intensamente atento, estaba Matías Mendoza. Esto es innecesario, Roberto, había dicho Salazar esa mañana. He revisado todos los estudios previos. El pronóstico es claro. Humórame, respondió Roberto con la autoridad de quien estaba pagando $100,000 por esta consulta. Ahora, 2 horas después, Salazar fruncía el ceño ante los monitores. Algo no cuadraba con sus expectativas. Amplía el sector temporal izquierdo, instruyó a un residente, y aumenta la sensibilidad del electroencefalograma cuántico. Las imágenes en pantalla se ajustaron, revelando patrones de ondas cerebrales en colores que iban del azul profundo
al rojo brillante. En teoría, un paciente en coma profundo debería mostrar principalmente azules y verdes oscuros, indicando actividad mínima, pero había destellos de amarillo y ocasionalmente, brevemente, toques de naranja. «Imposible», murmuró Salazar. «¿Qué?», preguntó Roberto, acercándose tan rápido que casi tropezó con un cable. Salazar levantó una mano, pidiendo silencio mientras estudiaba los datos. Pasaron 5 minutos eternos, luego 10. Finalmente se giró hacia Roberto con expresión que mezclaba incredulidad profesional con curiosidad científica genuina. «Hay actividad neuronal», declaró. «No debería haberla, pero está ahí, mínima, profundamente enterrada bajo capas de daño tisular, pero presente». «¿Qué significa eso?», intervino Camila, quien había permanecido en silencio junto a la ventana. «Significa», Salazar eligió sus palabras cuidadosamente, «que parte del cerebro de tu madre nunca dejó de funcionar, pero está atrapada, como si estuviera enviando señales que no pueden llegar a ninguna parte por el daño en las vías neuronales». «¿Puede despertar?», preguntó Roberto, su voz quebrándose ligeramente en la última palabra. «No con tratamientos convencionales. El daño estructural es demasiado extenso, pero...». Salazar dudó, consciente de que estaba a punto de adentrarse en territorio especulativo que podía costarle su reputación. «¿Pero qué?», presionó Camila. «Hay técnicas experimentales, terapia de estimulación cerebral profunda, combinada con neuroplasticidad dirigida. Solo se ha probado en casos de coma de corta duración, nunca en algo tan prolongado como esto. Las probabilidades de éxito son...». «Dime el número», demandó Roberto. «5%, quizás menos. Es más que el cero que me han dado durante 20 años». En su rincón, Matías había estado estudiando los monitores con intensidad casi obsesiva. Algo en los patrones le resultaba familiar, como un eco de algo que había leído en una de esas revistas médicas que devoraba durante sus descansos. Doctor Salazar habló por primera vez, consciente de que estaba violando el protocolo al interrumpir. «Los destellos de actividad naranja en el sector temporal, ¿siguen algún patrón temporal?». Salazar lo miró con sorpresa. Claramente había olvidado su presencia. «¿Quién es usted?». «Matías Mendoza, consultor, observador», improvisó. «¿Los destellos tienen patrón?». Salazar regresó a los monitores, ahora buscando específicamente lo que Matías había notado. Sus ojos se abrieron gradualmente. «Santo Dios», susurró. «Ocurren cada 93 minutos, como un reloj». «El ciclo REM», completó Matías. «Incluso en coma, su cerebro intenta soñar». El silencio en la habitación era absoluto. Si Elena intentaba soñar, significaba que algún nivel de conciencia, por profundo que estuviera enterrado, seguía luchando por expresarse. «¿Quién diablos es este muchacho?», preguntó Salazar, mirando a Roberto con nueva atención. «Alguien que ve lo que los expertos pasan por alto», respondió Roberto. Se giró hacia Matías. «¿Qué más ves?». Matías vaciló. Estaba a punto de sugerir algo que cualquier médico certificado consideraría absurdo. Pero los datos estaban ahí, en las pantallas, imposibles de ignorar. Si su cerebro intenta soñar, significa que la conciencia no está destruida, solo desconectada, como un teléfono que tiene batería, pero no señal. Los tratamientos deberían enfocarse no solo en reparar el daño estructural, sino en restablecer las conexiones, en crear nuevas vías neuronales que rodeen el tejido dañado. «Neuroplasticidad radical», murmuró Salazar, su escepticismo dando paso a fascinación. «Nunca se ha intentado a esta escala en humanos. Los riesgos son...». «Ya está muerta para mí desde hace 20 años», interrumpió Roberto con voz dura. «Cualquier riesgo vale la pena si existe la posibilidad de recuperarla.
Camila se acercó a su padre, tomando su mano. «Papá, si esto falla, si falla, estaré donde he estado estas 2 décadas. Pero si funciona...» No terminó la frase. No necesitaba hacerlo. Durante los siguientes 3 meses, la habitación 307 se transformó en un laboratorio experimental bajo la dirección de Salazar, con Matías como asistente no oficial que trabajaba turnos dobles, limpiando pisos de día, estudiando neurología avanzada de noche. Rosa observaba a su hijo con mezcla de orgullo y preocupación. «Mijo, apenas duermes, te vas a enfermar». «Estoy bien, mamá», respondía Matías invariablemente, con ojeras que desmentían sus palabras. El protocolo que diseñaron era agresivo. Estimulación cerebral profunda, mediante electrodos implantados quirúrgicamente. Terapia de células madre para regenerar tejido neuronal. Y algo experimental que Salazar llamó bombardeo sensorial dirigido. La teoría, explicaba Salazar a Roberto durante una de las múltiples consultas, es que si exponemos su cerebro a estímulos específicos y significativos, músicas que amaba, voces de personas importantes, olores familiares, podríamos activar vías neuronales dormidas. Como despertar músculos que no se han usado en años, añadió Matías. Exactamente. Pero en el cerebro, no en los músculos. Roberto proporcionó todo. Fotografías de Elena, grabaciones de voz, su perfume favorito, música que solían bailar. Camila, inicialmente escéptica, comenzó a involucrarse, trayendo videos familiares de cuando era niña. «Mamá solía cantarme esta canción», dijo una tarde, reproduciendo un video borroso de Elena arrullando a una Camila de 3 años. Todas las noches antes de dormir. La voz de Elena en el video era suave, melodiosa. «Duérmete, mi niña, duérmete, mi amor, duérmete, pedazo de mi corazón». En la cama, conectada a una docena de monitores, la Elena del presente permaneció inmóvil. Pero en las pantallas, los destellos naranjas aumentaron ligeramente en intensidad. «Lo registró», susurró Matías, señalando los datos. Su cerebro reconoció la voz, la canción. Salazar asintió, tomando notas frenéticamente. «Incrementen la frecuencia de estímulos familiares. Necesitamos crear un patrón, una rutina que su cerebro pueda reconocer y seguir». Las semanas se convirtieron en meses. Hubo momentos de progreso microscópico. Un dedo que pareció moverse. Un cambio en el patrón respiratorio cuando Roberto leía poesía que habían compartido en su juventud. Pero también hubo retrocesos devastadores. Días donde las lecturas volvían al azul inerte del coma profundo. «No está funcionando», declaró finalmente uno de los residentes de Salazar después de 8 semanas. «Deberíamos considerar terminar el protocolo». «No», respondió Roberto con firmeza absoluta. «Señor Santillana, entienda que su esposa ha estado en este estado durante 2 décadas. La probabilidad de que...» «He dicho que no». Matías intervino, dirigiéndose al residente. «Las lecturas muestran progreso acumulativo. Cada estimulación deja una huella, como tallando un surco en piedra. Gota a gota, eventualmente se forma un canal». «¿Y cuántas gotas necesitamos?», preguntó el residente con escepticismo. «¿Otras 2 décadas? O quizás solo una más», replicó Matías tranquilamente. Fue Camila quien tuvo la idea que cambió todo. «Papá», dijo una noche, «todos los estímulos que hemos usado son del pasado, memorias de hace 20 años. Pero mamá no sabe nada de los últimos 20 años. No sabe que yo crecí, que me gradué de la universidad, que...» Se detuvo, emocionándose. «¿Qué propones?», preguntó Salazar. «Que le contemos el presente, que le demos razones para despertar, no solo recuerdos de lo que dejó atrás». Era tan simple que parecía obvio en retrospectiva. Esa noche, Camila se sentó junto a la cama de su madre y comenzó a hablar.
no leyendo de un guión preparado, sino compartiendo su vida. Mamá, tengo 25 años ahora. Estudié arquitectura, como siempre soñé. Conocí a alguien, se llama Daniel. Papá dice que me parezco a ti cuando sonrío. Me encantaría que pudieras verme, que pudieras conocer la mujer en la que me convertí. Su voz se quebró. Te necesito, mamá. Todavía te necesito. En los monitores, algo extraordinario sucedió. Los destellos naranjas no solo aumentaron, sino que comenzaron a sincronizarse, creando un patrón que ninguno había visto antes. ¿Qué es eso?, preguntó Roberto, señalando las pantallas. Salazar estudió las lecturas con expresión de asombro creciente. Es comunicación neuronal organizada, como si diferentes partes de su cerebro estuvieran hablándose entre sí, intentando coordinar una respuesta. ¿Puede oírnos?, susurró Camila. No lo sé, admitió Salazar. Pero su cerebro definitivamente está procesando lo que dices a un nivel profundo. A partir de esa noche, el protocolo cambió. Ya no solo bombardearon a Elena con memorias del pasado, sino con historias del presente. Roberto le contaba sobre la empresa, los cambios en la ciudad, eventos mundiales de las últimas 2 décadas. Camila compartía sus esperanzas, sus miedos, sus sueños. Y Matías, quien se había convertido en una presencia constante en la habitación, comenzó a leerle artículos de revistas médicas. ¿Por qué haces eso?, preguntó Camila una noche, encontrándose leyendo en voz alta sobre avances en tratamientos de cáncer. Tu padre mencionó que tu madre era voluntaria en organizaciones de salud, explicó Matías. Pensé que le gustaría saber que la ciencia ha avanzado, que las cosas que le importaban siguen progresando. Camila lo miró con nueva comprensión. Este joven que limpiaba pisos tenía una empatía y una inteligencia que muchos médicos certificados carecían. ¿Volverás a estudiar medicina algún día?, preguntó. Matías se encogió de hombros. Quizás, o quizás esto es medicina también, solo diferente. Ayudar no siempre requiere un título en la pared. Sucedió en la madrugada del día 127 del protocolo experimental. Matías estaba solo en la habitación, cumpliendo su turno de limpieza nocturna como siempre, pero principalmente monitoreando las lecturas cerebrales como había hecho cada noche durante meses. Rosa le había dicho 1000 veces que dejara de obsesionarse, que esto lo estaba consumiendo, pero no podía detenerse. Había algo en esta batalla imposible contra el tiempo y la biología que lo hacía sentirse más médico que nunca, incluso sin el título. Las 3:47 a.m. Los monitores mostraban los patrones habituales, los destellos naranjas que ahora aparecían con regularidad predecible. Matías estaba actualizando el registro cuando algo cambió. Un destello rojo. El rojo indicaba actividad cerebral intensa, del tipo que solo se ve en personas completamente conscientes procesando pensamientos complejos. Matías se quedó paralizado mirando la pantalla. Tenía que ser un error, una fluctuación eléctrica. Pero entonces apareció otro destello rojo, y otro. No es posible, susurró, acercándose a la cama. Los ojos de Elena seguían cerrados, su cuerpo inmóvil como siempre. Pero en los monitores, su cerebro se estaba iluminando como una ciudad despertando al amanecer. Matías presionó el botón de llamada de emergencia con manos temblorosas. Necesito al doctor Salazar en la 307. Ahora, es urgente. Luego, sin pensarlo realmente, tomó la mano de Elena. Estaba tibia, suave, completamente inerte como lo había estado durante 2 décadas. Señora Santillana, dijo con voz temblorosa, si puede oírme, si está ahí, por favor intente darnos una señal. Cualquier cosa, un movimiento, un cambio en su respiración, lo que sea. Silencio, solo el sonido de las máquinas. Matías sintió una oleada de decepción. Había sido un error,
Una lectura falsa, sus esperanzas proyectándose sobre datos que no. El dedo índice de Elena se movió. Fue un movimiento minúsculo, apenas 1 milímetro de flexión. Cualquiera que no estuviera mirando directamente lo habría perdido, pero Matías lo vio y sintió el ligero cambio de presión en su mano. «Dios mío», susurró, «Dios mío, está ahí». La puerta se abrió violentamente. Salazar entró corriendo en pijama y bata, claramente arrancado del sueño. Detrás de él, 2 enfermeras del turno nocturno. «¿Qué sucede?», demandó. «Actividad cerebral roja», respondió Matías, sin soltar la mano de Elena. «Y movimiento motor intencional, su dedo índice». Salazar se acercó a los monitores, sus ojos escaneando las lecturas con velocidad de computadora. Su expresión pasó de irritación por ser despertado, a confusión, a asombro absoluto. «Llamen a Roberto Santillana», ordenó a las enfermeras. Inmediatamente. Durante los siguientes 15 minutos, la habitación se llenó de personal médico. Roberto llegó con ropa puesta sobre su pijama, el cabello despeinado, Camila corriendo detrás de él. «¿Qué está pasando?», preguntó Roberto, su voz entre esperanzada y aterrorizada. «Su esposa está despertando», respondió Salazar, la maravilla evidente en su voz. «No sé cómo, no sé por qué ahora específicamente, pero está sucediendo». «¿Cuánto tiempo?». «Imposible saberlo. Podría ser minutos, horas, días. El cerebro tiene que recordar cómo controlar el cuerpo después de 20 años de desconexión. Es como reaprender a vivir». Roberto se acercó a la cama, tomando la otra mano de Elena. «Mi amor, estoy aquí. Camila está aquí. Todos estamos esperándote». Pasó 1 hora, luego 2. Los movimientos se volvieron más frecuentes, dedos flexionándose, un temblor en los párpados, cambios sutiles en la expresión facial. El cerebro de Elena estaba reconectándose con su cuerpo, circuito por circuito. A las 6:23 am, cuando el sol comenzaba a iluminar la habitación a través de las cortinas, Elena Santillana abrió los ojos. El silencio que siguió fue sagrado. Primero solo miraba el techo, sus ojos sin enfocar, procesando estímulos visuales por primera vez en 2 décadas. Luego lentamente giró la cabeza hacia donde estaba Roberto. Sus labios se movieron. No salió sonido. Las cuerdas vocales necesitaban tiempo para recordar su función. Pero la forma de la palabra era clara. «Roberto». Él comenzó a llorar, lágrimas corriendo por su rostro, sin intentar detenerlas. «Estoy aquí, mi amor. He estado aquí todo el tiempo». Los ojos de Elena se movieron hacia Camila, y en ellos apareció confusión. Miraba a una mujer de 25 años, cuando lo último que recordaba era a su hija de 5. «Camila», articuló silenciosamente. «Soy yo, mamá», respondió Camila, acercándose para que Elena pudiera verla mejor. «Crecí. Han pasado muchos años». «¿Cuántos?». La voz de Elena era apenas un susurro ronco, pero audible. Roberto y Camila intercambiaron miradas. ¿Cómo decirle la verdad? 20 años, respondió Roberto finalmente, eligiendo la honestidad. Has estado dormida 20 años, Elena. La confusión en los ojos de Elena se transformó en shock, luego en algo cercano al pánico. Su respiración se aceleró, los monitores emitiendo pitidos de advertencia. «Calma», intervino Salazar, acercándose con su voz de médico entrenado para crisis. «Señora Santillana, necesito que respire despacio conmigo. Su cuerpo está débil. No podemos sobreexigirse ahora». Elena intentó sentarse, pero sus músculos, atrofiados por 2 décadas de inactividad, no respondieron. La frustración y el miedo cruzaron su rostro. «No puedo moverme», logró decir. «Todavía», corrigió Matías desde su posición junto a la puerta, donde había permanecido deliberadamente invisible.
Sus músculos necesitan aprender, pero lo harán. La parte difícil, despertar su mente, ya la logró. El resto es solo tiempo y terapia. Elena lo miró, estudiando a este joven desconocido que hablaba con autoridad médica, pero vestía uniforme de limpieza. ¿Quién? Alguien que no dejó de creer que usted podía volver, respondió Roberto, mirando a Matías con gratitud profunda. Alguien que vio lo que ninguno vimos durante 20 años. La sala de rehabilitación del Hospital San Rafael resplandecía con luz de media tarde. Elena Santillana, todavía delgada pero con músculos regenerándose día a día, caminaba por las barras paralelas con determinación férrea. Cada paso era una victoria contra 2 décadas de inmovilidad. 10 más, la animaba su terapeuta física. Puedes hacerlo. Junto a la ventana, Roberto observaba con expresión que mezclaba orgullo y amor infinito. A su lado, Camila revisaba su teléfono pero levantaba la vista cada pocos segundos, todavía maravillada de tener a su madre de vuelta. La puerta se abrió y entró Matías, pero ya no con uniforme de limpieza. Llevaba una bata blanca con su nombre bordado. Matías Mendoza, estudiante de medicina, 4º año. Doctor Salazar me envía los últimos resultados de tus escáneres cerebrales, dijo, acercándose a Elena. La regeneración neuronal continúa. A este ritmo, recuperarás la plena funcionalidad cognitiva en 6 meses más. ¿Y la motora?, preguntó Elena, completando su 10º paso y descansando con satisfacción visible. Más tiempo, pero llegarás ahí. Elena le sonrió. Gracias a ti. Gracias a la ciencia, corrigió Matías modestamente, y a tu familia que nunca dejó de luchar por ti. Y a un joven que vio una posibilidad donde todos veían imposibilidad, añadió Roberto, acercándose para estrechar la mano de Matías. ¿Cómo va la universidad? Exigente, admitió Matías, pero después de ayudar con el caso más complejo de recuperación de coma en historia médica reciente, el resto parece manejable. Era cierto, el caso de Elena se había publicado en revistas médicas internacionales. Salazar había compartido la autoría con Matías, insistiendo en que sin sus observaciones iniciales, nada habría sido posible. La historia había inspirado nuevos protocolos de tratamiento para pacientes en coma, renovado esperanza en miles de familias, y para Matías había abierto puertas que creía cerradas para siempre. Roberto había establecido una fundación que cubría no solo su matrícula, sino la de otros 20 estudiantes de bajos recursos que habían tenido que abandonar medicina por razones financieras. Rosa debe estar orgullosa, comentó Elena. Lo está, respondió Matías, sonriendo. Aunque ahora se queja de que la casa está muy sola sin mí, estudiando ahí todo el tiempo. Tráela a cenar este viernes, ofreció Camila. Es lo menos que podemos hacer por la madre del hombre que nos devolvió a la nuestra. Matías asintió, emocionado pero controlado. Había aprendido a navegar este nuevo mundo donde la gratitud de los ricos podía ser abrumadora, pero había mantenido su humildad, su conexión con de dónde venía. Elena completó otra serie de pasos, cada uno más firme que el anterior. Miró a través de la ventana hacia la ciudad que había cambiado radicalmente en 20 años, luego a su familia que había esperado contra toda lógica. Perdí 20 años, dijo tranquilamente, pero desperté a algo mejor de lo que dejé. Una hija maravillosa que apenas conocía, un esposo que probó que el amor verdadero no tiene límite de tiempo y un futuro que pensé perdido. ¿Y qué harás con este futuro?, preguntó Roberto, tomando su mano. Elena sonrió, la misma sonrisa que él había amado 30 años atrás y que nunca pensó volver a ver. Vivirlo, cada segundo, sin desperdiciar ni un momento. Se giró hacia Matías. Y ayudar a la fundación.
Sé algo sobre segundas oportunidades ahora. Me gustaría asegurarme de que otros también las tengan. En algún lugar de esa sala de Minimum. Rehabilitación. En el espacio entre la ciencia y el milagro, entre la desesperación y la esperanza, 4 personas encontraron algo que habían perdido o nunca habían conocido. Prueba de que lo imposible es simplemente lo que aún no entendemos cómo hacer posible. Y todo había comenzado con un joven limpiador que se negó a dejar de ver, a dejar de aprender, a dejar de creer que siempre hay una forma de ayudar, incluso cuando todos los expertos han renunciado. Gracias por acompañarme hasta el final. Si te gustó esta historia, mira los otros videos que aparecen en tu pantalla. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Nos vemos en la próxima historia.